coordinación de este evento, les doy una cordial bienvenida a este inicio de esta jornada, la última de este encuentro latinoamericano, primer encuentro latinoamericano de investigación en diseño. El día de hoy tenemos un panel de distinguidos expertos. Vamos a iniciar con una conferencia magistral a cargo de la doctora Verónica Ariza. Pero antes de dar inicio, me solicitan los organizadores del evento que les recuerde a todos que están cordialmente invitados para que al final de la jornada, a las 2 de la tarde, tengamos un brindis con motivo de la clausura de nuestro evento. Y con motivo de que es el cierre, tendremos que ser también muy rigurosos en términos de los tiempos que tenemos agendados. Entonces, me disculparán, pero sí vamos a tener como muy acotado, sobre todo el tiempo para las preguntas. Bueno, sin más, voy a dejar el micrófono en manos de la doctora Verónica Ariza. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hizo su doctorado en la Universidad de Valencia y es de formación diseñadora gráfica. Gracias. Bueno, pues primero que todo, gracias a Marco por invitarme. Me doy cuenta que muchas personas estamos preocupadas por lo mismo, ¿no? Y eso es bastante bueno para empezar cosas buenas. Sí, déjame. Sí. Y con este rojo se apunta. Prendiendo. Gracias. Bueno, tradicionalmente el concepto de investigación en diseño ha estado ligado con lo que todos conocemos si somos diseñadores, ¿no? Con una etapa inicial de un proceso en el que se documenta, en el que se empiezan a estudiar algunos requerimientos, sobre todo se busca información, a veces incluso con usuarios potenciales, obviamente con clientes, con empresas, y a veces estamos acostumbrados a entender que esta es una etapa como de investigación. Si bien la investigación es una etapa de búsqueda, los procesos realmente no son lineales, ¿no? La investigación no se da solamente en un primer momento, sino que de alguna forma los procesos de investigación se dan durante y después también de un proceso de diseño. Eso tiene que ver también con lo que en algunas de las conferencias ya se habló, como el proceso de diseño es un proceso iterativo, en el cual no empieza una etapa y luego sigue la otra y luego sigue la otra, sino que el proceso de diseño es un proceso en el que una etapa inicia y finalmente tú ya empiezas a idear cosas antes de tener toda la información necesaria, ¿no? De alguna forma la investigación entonces está inmersa no solo en la conceptualización, en el desarrollo y en la valoración, sino en todos, absolutamente en todos, ¿no? Bueno, de alguna forma nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de investigación en diseño estamos hablando de cosas que nos preocupan a todos en el sentido de cómo se está realizando el diseño. Y a veces cuando hablamos de investigación en esta etapa inicial, nos damos cuenta que a lo largo del proceso se va generando información y esa información es necesaria. Y normalmente estamos acostumbrados a relacionar el proceso de investigación con una etapa inicial porque precisamente eso documenta, pero la investigación se da más allá. Es decir, cuando hablamos de un proceso de diseño estamos hablando de que varios métodos informan las diferentes etapas del proceso de diseño. Y por tanto, si estamos hablando que investigación sería solo una parte inicial del proceso, estamos perdiendo de vista que durante todo el proceso y sobre todo al final, y otra parte importante de la investigación en diseño es cuando se evalúa, estamos perdiendo de vista que el método en sí está aportando al entendimiento de la disciplina. Entonces, todos estos métodos ayudan a entender que no hay investigación solo en un pedacito del proceso, sino durante todo el proceso, porque eso es lo que genera la relación teoría-práctica. Bueno, varios autores han hablado ya de investigación en diseño, ustedes mismos durante estos 3 días han estado escuchando nombres, algunos acercamientos, incluso taxonomías, y básicamente el trabajo que me ha tocado hacer
tiene que ver con entender cómo todas estas visiones coinciden o no coinciden. Una de las cosas más importantes es entender que a veces cuando se habla de investigación en diseño, que el campo que más ha sido estudiado, como vimos con el doctor Margolin, es Design Research. Digamos, sí existe como un, pues no como área de conocimiento porque estaríamos contradiciéndolo, pero sí como una temática, igual que se dice History Research o se dice Design Thinking, también hay Design Research. En cambio, cuando lo escuchamos en español, eso no existe como tal. Entonces, varias de las referencias que hemos escuchado son referencias que vienen del mundo anglosajón. Y de alguna de las cuestiones más importantes las ha tratado Nigam Bayazit, que hace un recorrido de lo que ha sido, de lo que ya vimos con Margolin el lunes, no sé si lo recuerdan, todo este recorrido que empezó con el boom de las metodologías y todo esto, que tiene que ver con que la investigación es una preocupación por cómo se da el diseño. La investigación en diseño tiene que ver con cómo se realiza el diseño, cómo se modifica una situación en otra a través de un proceso o una actividad llamada diseño. La investigación tiene que ver también con cómo se construyen esas cosas, ¿verdad? Es decir, cómo trabajan los diseñadores, y eso lo ha trabajado mucho también Nigel Cross en el concepto que él llama epistemología del diseño, cómo se acerca el diseñador al conocimiento. La investigación en diseño tiene que ver también con cómo surge, por tanto, tiene que ver también con el proceso de diseño, con la metodología, es cómo esos objetos se van construyendo y cómo se les va dotando de significado para que de alguna forma puedan ser interpretados por los usuarios y en algún momento determinado también reinterpretados. La investigación también trata de cómo se da vida a esas nuevas configuraciones, es decir, cómo el diseño no nada más va siendo una oportunidad de satisfacer necesidades, sino de encontrar oportunidades para la mejora del mundo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En el diseño de espacios, en el diseño de objetos, en el diseño de mensajes. La investigación en diseño es pues una búsqueda sistemática que permite una adquisición de conocimiento relacionado con la actividad de diseñar, ¿sí? Y con el papel del diseño en el mundo. Bueno, varios de los autores que ya han sido tratados en este foro coinciden en una cosa. Les voy a decir en qué cosa. La investigación en diseño, por más que se haya escrito muchas cosas diferentes y muchas aproximaciones desde muchas diferentes perspectivas, todos los que se han preocupado por hacer el diseño y por estudiar el impacto del diseño pueden entender que la investigación en diseño se divide en dos grandes campos: la investigación de lo diseñado y la investigación para diseñar. En medio tenemos la generación de conocimiento. También en una de las conferencias recuerdo muy bien cómo se hablaba de la relación entre ciencia y diseño, ¿no? Y por qué chocaban una con la otra. Porque una busca una verdad, por ejemplo, y porque la otra no hay una verdad única, y porque siempre los problemas son ill-defined problems, ¿no? O wicked problems. Entonces, esto lo han tratado varios autores, y aunque, como les digo, no podemos hacer una taxonomía exacta, sí podemos ver cómo Bonsiep, cuando habla de investigación endógena, investigación exógena, está hablando precisamente de eso, de cómo se hace investigación desde afuera del diseño, observando el diseño. Incluso él habla de una forma un tanto negativa cuando habla de la investigación exógena, hablando de que hay, de cierta manera, desde las otras disciplinas una especie como de metadiscurso, es decir, ver desde otra disciplina lo que tú no haces, que es algo también que los diseñadores, incluso los artistas, ¿no? También peleamos mucho. No se puede hablar del diseño si tú no lo practicas, pero bueno. Bonsiep también habla de investigación endógena, es decir, que es la que se da desde adentro. Entonces, por eso la clasificamos así, ¿no? La endógena en una investigación para diseñar y la exógena en una investigación sobre lo diseñado, es decir, el diseño como objeto de estudio. Luego tenemos a Christopher Freiling, que yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, con su famosa clasificación, también ya tratada por Víctor Margolin en su libro del mundo artificial, y que habla de cómo Freiling, que fue rector del Royal College of Art por bastantes años, haciendo una búsqueda así profunda sobre
cuáles proyectos de diseño habían sido apoyados económicamente en todo el país, en toda Inglaterra, y cómo se había ejercido una búsqueda importante para que en ese momento las artes fueran parte de todos los currículums, y se logró incluso desde el Royal College of Art hacer una propuesta para que el diseño, creo que Inglaterra es uno de los únicos países en los que sucede eso, que el diseño se enseña de que estás en el kinder, digamos, es parte del currículum general, igual que se habla de la educación artística en México, sabemos, bueno, que a veces se reduce un poco a manualidades, pero no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero a lo que voy es que la formación de una persona, para la formación de una persona en Inglaterra desde el inicio es importante hacer esto. Bueno, volviendo a Christopher Fleming, lo que se hace desde el Royal College of Art es pues este estudio de todas las tesis que se habían realizado hasta entonces, y se dio cuenta que había investigación a través del arte y el diseño, investigación del arte y el diseño e investigación para el arte y el diseño. ¿Cómo las clasifico aquí? No se trata de esto en la conferencia, pero me gustaría explicarles por qué lo estoy tratando, y es que creo que es importante que nosotros entendamos las posibilidades de la investigación en el diseño. Eso creo que es lo más importante que nos toca hacer en este tipo de espacios, ¿no? Ver cuáles son esas posibilidades. Y lo que se hace desde hace muchos años en Inglaterra es entender que a través de la práctica del arte y el diseño se genera información nueva que puede ser contrastada con cosas que ya existen. Es decir, no es como en la mayoría de las disciplinas, bueno, que no siempre es así, ¿verdad? Hay sus excepciones, en donde siempre se genera como una especie de marco teórico, y a partir de este marco teórico se observa una realidad. Estamos hablando de investigación, ¿no? Cómo se observa desde un marco teórico una realidad y se lee esa realidad y se sacan conclusiones. Bueno, en las disciplinas prácticas como el arte y el diseño, la generación de conocimiento a través de la práctica es sumamente importante porque es parte de la naturaleza de la práctica como tal, ¿no? Entonces, bueno, también aquí me atreví un poco a poner a Margolin con él no hace, que yo sepa, ¿verdad? Debí de haberle preguntado antes de que se fuera. Él no hace ninguna clasificación todavía sobre qué se entiende por design research. Sin embargo, él habla de que hay que generar una cultura de investigación, ¿no? Y él habla de design stories. Entonces, los design stories de alguna forma nos ubican un poco aquí en lo que es cómo el diseño es parte de una cultura material, de una cultura visual bastante grande, y cómo nosotros hacemos una aportación al mundo. Entonces, es observar al diseño, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto en la historia, que es su especialidad, en el presente para poder entender el futuro? Y aquí Víctor Margolin habla que también hay investigación para diseñar. Él luego lo relaciona en diferentes espacios que habla de que hay estudios sobre los productos, sobre la práctica, sobre el discurso y sobre el metadiscurso. Y por último, Nigel Cross, que como ya les mencionaba ahorita, él habla de epistemología del diseño, de praxis del diseño y de fenomenología del diseño. Entonces, un poco para resumir, porque la conferencia no trata de eso, discúlpenme, es entender un poco que cuando hablamos de investigación en diseño tenemos dos grandes oportunidades. Estos trabajos que nos hablan de investigar cuál es el impacto de los objetos diseñados en el mundo, ¿sí? Investigar cómo han sido realizados los diseños, investigar cuál es el lenguaje de las formas, investigar cómo modifica conductas el diseño, ¿sí? Entonces, obviamente esto tiene que ver con la práctica, pero no soy yo hacedor observando y hablando del diseño, es yo observador, ¿sí? Y la otra opción, bueno, aquí les pongo un ejemplo, se los cuento rápidamente. Este es un ejercicio que se hizo es una tesis de posgrado de Elizabeth Escobedo que habla de la intertextualidad y la narrativa audiovisual en los cortometrajes imaginantes. ¿Los llegaron a ver alguna vez? Imaginantes, me parece que eran de Televisa, ¿verdad? Y bueno, ella hace todo un marco de referencia desde la semiótica y de la narrativa audiovisual, y hace un ejercicio de observar este producto, ¿sí? Entonces, ella hace, la mayoría de las tesis en todos los posgrados del mundo están en este campo: tesis sobre historia, tesis sobre crítica, tesis sobre análisis desde la semiótica, desde la hermenéutica, desde todo lo que se les pueda venir a la mente, porque normalmente estamos acostumbrados a que cuando se pasa al posgrado lo que hay que hacer es leer y escribir, ¿sí?
Nosotros queremos rescatar de alguna forma algo que se está dando en el mundo, que es que también se puede hacer investigación sobre la práctica, ¿sí? Que de alguna manera lo relacionamos en el cuadro que les mostraba con la investigación para diseñar, es decir, los procesos de diseño generan nueva información. El diseñador tiene una forma específica de acercarse al conocimiento, ¿sí? Los problemas de diseño son complejos. Todo esto que trata sobre cómo se construye el diseño es también una parte bien importante de la investigación en diseño. Entonces, en este caso, pues tenemos un montón de ejercicios que se han hecho en el mundo sobre cómo hay un montón de métodos que en cada una de las etapas del proceso de diseño pueden ayudar a informar de manera adecuada un proyecto para que igual no se garantiza el éxito, pero de alguna manera se está entendiendo el mundo, ¿no? Algunos de estos ejercicios se los voy a mostrar ahorita, pero primero quisiera mostrarles en un intento por hacer un estado general, ¿no? Un estado del arte de lo que ha sido la investigación en diseño, mostrarles algunos de los textos más importantes que seguro ustedes ya los conocen, ¿verdad? Porque están aquí, se interesan en ello, y que tienen que ver básicamente con Design Research. Este es Design Research Now, editado por Veda. Este es de Nigel Cross, Design Early Ways of Knowing, que si lo traducimos ahí un poco raro, ¿no? Como formas diseñísticas de acercarse al conocimiento o de conocer. Estas son las revistas que también ustedes ya conocen, son Design Issues, ya hablaba el maestro Margolin de esta, Design and Culture, Design Studies, esta que no es precisamente de investigación, igual que la de Design Issues, pero también sabemos que publican muchos casos de investigación, y esta que es de una universidad de Australia, me parece, que también es un journal de Design Research. Entonces, en el mundo se han hecho muchas cosas, ¿no? Para poder entender este campo, o bueno, ya ni me atrevo a decirle campo por todo lo que hemos visto en pero sí esta preocupación común que tenemos todos, ¿no? Y luego también hay mucha bibliografía, pero créanme que mucha, y que creo que nosotros también como latinoamericanos deberíamos de animarnos a escribir, porque en Estados Unidos son bien animados. La mayoría de estos textos vienen de Inglaterra y de Estados Unidos, y lo que hacen en estos tres, que son Design Studies, este es desde el diseño gráfico, este es en general, es recopilar proyectos de diseño, ¿verdad? Hablando de todo el proceso de diseño y obviamente el impacto que ha tenido en la comunidad o en el contexto en el que se llevan a cabo. Hay algunos otros que hablan de herramientas del diseño, herramientas para el diseño. No sé si alguien conoce este libro, se llama 101 métodos de diseño, y es un concepto bastante interesante que yo creo que deberíamos tratar de implementar. Se implementa ya, Vijay Kumar es profesor de la Escuela de Diseño de Chicago, y lo que hacen ahí es un poco tratar de que los alumnos entiendan que no se puede diseñar si no se conoce la realidad, que no se puede diseñar si no hay un acercamiento al usuario, al contexto, que no se pueden generar nuevas oportunidades si no se analiza de manera sistemática la información que se recaba, que las ideas se generan solo a partir del ejercicio de concientización sobre la aportación del diseño, que luego hay una etapa de síntesis en la que se generan muchísimos conceptos y que luego necesariamente tenemos que comunicarlo. Obviamente en medio tuvimos que desarrollar el proceso, ¿no? Entonces, todas estas propuestas que no literalmente dicen investigación en diseño o design research, también son importantes en el estado del arte o estado de la cuestión de la investigación en diseño, en tanto que aportan una información crucial para entender cómo hacemos lo que hacemos, que eso es nuestra preocupación en la investigación en el diseño. Siguiendo un poco, creo que voy a ir un poquito más rápido, con el estado de la cuestión, se han generado en el mundo bastantes eventos, como les digo, afortunado o desafortunadamente, no lo sé, la mayoría de ellos se dan en universidades grandes, ¿no? Reconocidas, que de alguna forma ya tienen un reconocimiento por la comunidad del diseño, ¿no? Entonces, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, de la Escuela de Chicago, se han generado este tipo de propuestas, ¿no? Como la de The Value of Design Research, que es de la Academia Europea de Diseño,
que es de la Escuela de Chicago, que es que ya va como en su segunda vuelta, llamémoslos de esta forma, y que ya específicamente habla de practice-based research o de investigación a través del diseño, que sería en Christopher Freiling podríamos ver que esta sería una aportación bien interesante, porque habla de que no son proyectos de investigación solo teóricos y solo prácticos, sino un equilibrio perfecto entre teoría y práctica, ¿sí? Bueno, les recomiendo el texto de Christopher Freiling. En Latinoamérica también se han hecho varios esfuerzos, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, aquí está Marco haciendo su mejor esfuerzo, y en Colombia se han hecho varios ejercicios ya. En Colombia platicábamos, ¿no?, que los compañeros en Colombia tienen bien poquitos posgrados, pero las licenciaturas merecen todo nuestro respeto. Y en Monterrey está por hacerse ese, por si les interesa todavía pueden mandar información. Bueno, para mí es muy importante que pudiéramos adentrarnos en esta conferencia en la que pretendo hablarles de cómo se genera o cuál es mi visión, bastante reducida, debo reconocerlo, sobre cómo estamos entendiendo la investigación en diseño en los posgrados, porque creo que de ahí debemos partir, porque no empezamos de cero, ¿sí? Todo lo que se ha hecho, aunque sea en otros países, aunque sea en otro idioma, nos permite identificar esas oportunidades y de alguna forma tener un corpus, ¿no?, desde el cual podemos lanzar nuestras primeras preguntas, que bueno, las preguntas ya las hemos hecho bastante. Ya comentaba ayer también el doctor Salinas que en México tenemos 223,000 estudiantes de posgrado, y esto ya fue hace 3 años, es el dato de hace 3 años. 36,643 de estos alumnos están haciendo especialidades. Las especialidades en México, como en la mayoría del mundo, tienen el objetivo de profundizar sobre un área, ¿sí? La mayoría de ellas son especializaciones, son especialidades, son cursos que permiten que una persona aumente su capacidad en algún área específica, ¿no? Las maestrías en México tienen a 120,941 de estos estudiantes de posgrado, y las maestrías, como todos sabemos, tienen un fundamento también en lo que es la formación para la docencia. Pero en México tenemos 2 tipos de maestrías, ustedes ya lo saben, maestrías de investigación y maestrías profesionalizantes. Independientemente de eso, y ahorita lo vamos a ver cómo aplica bastante bien para los posgrados de diseño, las maestrías de alguna manera lo que buscan es que la persona que está capacitándose para esta actividad pueda profundizar en esas temáticas de una manera más compleja, ¿sí?, tomando en cuenta que hay muchos recursos metodológicos, ¿verdad?, y que se está priorizando el estudio profundo de las disciplinas, ¿no? De alguna manera se empieza a promover que quien hace una tesis de maestría pueda proponer una cosa diferente, ¿sí? Puede hacer un estudio de algo que le interese, pero también puede hacer una incipiente aportación al conocimiento, que sería básicamente lo que se busca en un doctorado, ¿no?, que estas competencias que se están dando a los alumnos puedan ayudarle para que él haga sus propias aportaciones originales al tema de estudio. También en maestría y doctorado se percibe que de alguna manera se trata métodos más interdisciplinarios, incluso transdisciplinarios, que permiten una visión más holística, ¿no? En México son los menos, ¿verdad?, pero también ya hay 16,698 estudiantes de posgrado. No me pregunten el dato exacto de cuáles son los de diseño, porque no se los voy a saber decir, pero sí les puedo hablar de que en México los posgrados son, pues, de alguna forma relativamente jóvenes, ¿no?, y que en el mundo, aunque existan bastantes, y perdón que lo vuelva a repetir, pero son como los puntos de partida, en Inglaterra sobre todo, hay muchísimos posgrados ya en diseño, y hay de muy diferentes especialidades, ¿no? En México tienden a ser una parte de ellos tendientes a la especialización y otros son tendientes a la generalización. Ahorita los vamos a ver. Me permití poner aquí la referencia de Fatina Saikali, que es otra referencia también importante cuando hablamos de investigación en diseño, porque hizo un estudio sobre 12 doctorados alrededor del mundo, que ya no es un estudio muy nuevo, ustedes pueden ver aquí, medio ver porque está un poco borroso, que es un estudio que se hizo en 2006, en donde se hicieron diferentes
acercamientos, ¿no? Con el estudio, y se platicó con los coordinadores de posgrado y se observaron los proyectos de investigación y los impactos y los congresos que se hacían. Y bueno, de alguna forma lo que se entendió fue que habían dos formas de hacer las tesis ahí. Metodológicamente había metodología de la investigación pura y dura y metodología basada en el proyecto. Es decir, un proyecto de investigación tiene en su fundamento, en su capitulado, un proceso de diseño. Entonces, bueno, esto es importante. Me voy a ir súper rápido porque creo que ya me pasé. No les iba a contar todos los posgrados, nada más quiero decirles que en México al menos hay 94 posgrados en en diseño gráfico, en diseño industrial, en diseño de interiores y en arquitectura, sobre todo en diseño, que suman al menos 92. No les puedo decir que son todos los que hay, pero hay. Normalmente está todo centralizado, no es una queja, pero así es. 13 de estos posgrados están en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Uno solo, competencia internacional, que es el de la UNAM, de diseño industrial. Hay otros dos consolidados en la UAM y en la UAM, y en desarrollo hay bastantes. Aquí hago comercial, aquí estamos nosotros. De reciente creación hay 3, ya no les digo cuántos porque ya no me queda mucho tiempo. Esta era una tabla de comparación de todos los que estaban en el 2010 y ahora los que están en 2015. Bueno, cosas básicas de los posgrados y de cómo se da la investigación en los posgrados. No importa si son de investigación o si son profesionalizantes, la investigación es una parte intrínseca del diseño y se refleja en las asignaturas, se refleja en los objetivos, se refleja en los perfiles de ingreso y se refleja, afortunadamente, en casi todos los perfiles de egreso. Hay una preocupación por entender que la investigación es algo intrínseco del diseño y que es inseparable. Se ve también en las áreas de concentración, en asignaturas que aunque sean de maestrías profesionalizantes, tienen la palabra investigación, aunque suene bastante obvio, ¿verdad? Se nota la relación o el sentido de investigación en los posgrados, tanto de investigación como profesionalizantes, cuando se solicita a las personas que entran un protocolo de investigación, se les da un curso preparatorio donde se les da investigación y herramientas para la investigación, se manejan asignaturas de columna vertebral que tienen que ver con la naturaleza propia del diseño, que refleja su relación con la investigación, se refleja en los eventos que se hacen para mostrar los avances de tesis, se refleja en la preocupación por entender cómo se están estudiando las temáticas de las tesis en otros lados con la movilidad. Esta naturaleza práctica se refleja en las asignaturas, aquí les pongo solo algunos ejemplos, ¿verdad? Taller en la Facultad del Hábitat de San Luis Potosí, seminario, taller, que todo el mundo sabemos que es una parte indisoluble de la enseñanza del diseño y del aprendizaje del diseño. Obviamente que en el posgrado lo que tratamos de hacer, y hablo por experiencia propia, es que este trabajo de taller produzca nueva información, que se escriba, eso es lo que nos hace falta, que se escriba y que se reflexione, que se saquen conclusiones. Por último, y no quisiera dejar de hablar de esto, porque es muy importante para mí decirles que si estoy aquí invitada es por este trabajo, y este trabajo no es solo mío, yo solo soy la coordinadora y todo lo que les acabo de platicar viene en el primer capítulo, pero en los siguientes capítulos van a encontrar cosas bien importantes o que creo que podrían interesarles, que aunque ya de alguna forma van pasando, porque los posgrados se mueven muy rápido, pueden ayudarles a entender cómo se da, al menos en una muestra bien pequeñita de esos 92 posgrados, cómo se está dando la investigación en México, desde el mundo académico, ¿verdad? Desde el posgrado. Tenemos un texto que habla sobre la investigación, sobre el recorrido, es más un trabajo un tanto histórico, ¿no? Voltear a ver cómo se han dado los procesos de diseño, cómo se ha estudiado y la relación con la investigación. Marta Tapan, que seguro bastantes de ustedes la conocen, ¿verdad? Nos habla del método de trabajo que tienen en su maestría y de cómo hacen una investigación y una formación del investigador, basada en problemas. Una socióloga
nos habla de cómo hay una irrupción a la doxa del diseño, en tanto que investigación y diseño, en el sentido científico del concepto de investigación, han estado peleados, y ya lo veíamos el primer día con la maestra de la UAM. También desde la UAM se hicieron bastantes aportaciones, ¿verdad? Una de ellas nos habla de ya un trabajo específico en un posgrado de sustentabilidad, y nos habla de los métodos que ellos utilizan y de cómo se genera un proceso, como ya veíamos al principio, un proceso iterativo, en donde todo la generación de información es importante para entender la investigación. El trabajo de Marina Garza y Marta del Río, que es de la Universidad de Monterrey, que les hablaba yo, que ya tienen un evento que tiene 7 años, es también un trabajo que nos habla de cómo se da la investigación y cómo se basan también en una metodología basada en proyectos. En el CIAD, Eduardo Luis Espinosa, que ustedes lo conocen, también fue coordinador de la maestría, fue, me parece que de las personas que más ayudó a que permanezca en el PNPC. Nos habla precisamente de este modelo de la UAM, que bueno, muchos de ustedes lo conocen a la perfección, y que a mí siempre me ha gustado mucho, y que aunque siempre de casa tenemos ciertas críticas, para mí ha sido muy importante estudiar cómo es el proceso y qué se entienden por la idónea comunicación de resultados, ¿no? Y cómo se profundiza en esa perspectiva de el diseñador como investigador. Por último, hay un capítulo, bueno, un capítulo sobre la investigación, las tipologías de investigación, del maestro Luis Rodríguez, que también lo conocen, ha participado en diferentes eventos de investigación. De Yucatán también nos hablan desde un posgrado en urbanismo, de cómo se integra el conocimiento en el proceso de enseñanza, ¿sí? Y también hay uno de unos compañeros de Ciudad Juárez que hablan de cómo retoman esta idea de Margolin de una comunidad de investigación, de cómo el diseño tiene que estar hermanado con otras disciplinas para hacer un proyecto importante. Bien, ya acabé. En esta investigación que me ha tocado hacer, me he dado cuenta que todos defendemos el diseño a capa y espada, y que tenemos que profundizar bastante bien en cómo accedemos y generamos información para que nosotros podamos platicar con nosotros. Si conoces tu disciplina, vas a poder hacer un diálogo con los demás. De alguna forma hay que cruzar esos límites, sí hay que adaptarse, sí hay que estar en el Sistema Nacional de Investigadores, sí hay que obtener fondos de los recursos regionales, de todo lo que se pueda, pero también hay que defender la naturaleza del diseño, ¿sí? Hay que entender que el diseñador se ha tenido que acomodar y que no por eso está coartando su creatividad, sino que está logrando pasos para que otros lo entiendan, pero al mismo tiempo no podemos negar la naturaleza práctica del diseño. Entonces esa relación teoría-práctica siempre debe estar presente cuando hablamos de investigación en diseño. Los posgrados en diseño en México cambian constantemente. Yo estaba leyendo un texto que me regaló Marco, donde tenía registro del PNPC, pero como 2006 me parece, y cambian mucho, ¿no? Esperemos que no cambien tanto en estos últimos años y que al menos permanezca el mismo número, pero sí se mueven bastante, y de alguna forma entendemos que en general se percibe esta preocupación por seguir observando el diseño, no quedarnos con la idea de que solo se tiene que hacer un trabajo de discusión, de reflexión, de observar el diseño en el mundo, sino también rescatar toda la riqueza que hay en la investigación basada en la práctica. El movimiento es constante, ya lo decíamos ahorita, crecen hasta desaparecen, algunos cambian de nombre y ya se quedan con el núcleo académico básico, pero son otros posgrados, se vuelven a evaluar, nacen otros. Lo importante sería entender cuáles han sido esas trayectorias para que podamos rescatar lo que se pueda, ¿no? Y bueno, por último, y esta sí ya es la última conclusión, me gustaría invitarlos, ¿no?, a que pudiéramos colaborar en entender que hay diferentes oportunidades y que no porque ya estamos en maestría o estamos en doctorado tenemos que hacer un ejercicio básicamente como se hace en otras disciplinas, solo para que queramos que nos entiendan, ¿no? Tenemos las dos posibilidades. Y si de alguna forma fueron muy reducidas en decir investigación de lo diseñado e investigación para diseñar, quisiera que a través de todo lo que hemos visto en estos 3 días pudiéramos profundizar en que cada una de ellas tiene una aportación
diferente, pero a la vez que se relaciona. No podemos hablar del diseño si no entendemos su naturaleza, pero tampoco hablamos del diseño si no entendemos cuál ha sido el impacto de él en el mundo, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación, simplemente a que compartamos lo que hacemos en el país y que podamos permitir a los alumnos de posgrado y también los de pregrado, por supuesto, a que entiendan cómo se puede seguir escribiendo sobre el diseño y generar un consenso. Las disciplinas solo se generan así. Si no se escribe, jamás vamos a lograr el consenso. Bueno, pues gracias por la paciencia.